Estamos en la lección 17, es la última de nuestra unidad. El tema es manejo de conflictos laborales. Los conflictos son una consecuencia de las horas de trabajo que tenemos con nuestros compañeros. Estas horas de trabajo pueden ser amenas, pueden ser tranquilas, pero también existen desacuerdos, discusiones y, por supuesto, conflictos. Hay ciertos trabajos o ciertas profesiones, ¿no? Especialidades que tienen pues un medio o una característica de trabajo más intenso, tareas que pueden ser con mucha exigencia, el ambiente físico, el tipo de relaciones, ¿no? Hace que se propicie mayores conflictos. El manejo de conflictos internos es un recurso crucial para cualquier empresa. Debe ser impulsado desde la dirección y liderado por esta, apoyándose a la vez en áreas como las de recursos humanos, ¿no? Entonces vemos que la responsabilidad de la solución de conflictos es pues de los gerentes, de la dirección, de los administradores de cualquier empresa. Por supuesto que las empresas grandes tienen un área de recursos humanos, ¿no? Entonces esta área puede ayudar, ¿no? Puede el director pedir que esta área participe en el manejo o la superación de ese conflicto. En empresas más pequeñas puede o no pedir apoyo de alguna otra persona u otra área, ¿no? Pero la responsabilidad es del gerente o del líder, del director de la empresa, la superación de estos conflictos, ¿no? Veamos las causas de los conflictos. Una de ellas es la mala comunicación. Nosotros sabemos lo importante que es la comunicación y especialmente a nivel de lo que son las empresas, ¿no? Entonces, una mala comunicación es un aspecto donde puede originarse conflictos. Hay diferentes formas de comunicarse. Eso lleva pues a malos entendidos. Nosotros hemos revisado esto con algún detenimiento, ¿no? No todos tienen la habilidad para comunicarse claramente, ¿no? Entonces, es muy importante la retroalimentación, el parafraseo, el ponerte en atención a lo que dice la otra persona, no solamente lo que habla, sino también a lo que expresa, ¿no? Entonces, existe una mala comunicación y eso genera conflictos dentro de las empresas, ¿no? Estamos hablando de los conflictos en lo que se refiere a las causas. Diferentes valores, ¿no? La falta de aceptación y comprensión de puntos de vista son fuentes de conflictos. No todas las personas tienen los mismos principios y valores, ¿no? Entonces, puede ser que la empresa, ustedes saben que tiene un conjunto de valores y es muy importante que la empresa seleccione a su personal que comparta estos valores, ¿no? Entonces, los trabajadores y la empresa van a tener por lo menos mayor coincidencia en estos valores. Y cuando no existe esto, ¿no? Pues se va a generar conflictos, ¿no? La falta de aceptación y comprensión de puntos de vista entre las personas va a generar conflictos, ¿no? Entre las personas como trabajadores y las personas con la empresa, ¿no? Intereses diferentes. Es lo mismo, ¿no? Cuando las metas y los objetivos personales no coinciden con los de la empresa, no coinciden con los del grupo, entonces generalmente pues la persona va a apostar solamente por sus intereses y objetivos personales, ¿no? También es importante, insisto, en que la selección del personal sea la más adecuada, ¿no? Que se seleccione gente o personas que coincidan con las metas organizacionales, que los objetivos se compartan, no solamente los objetivos de la empresa, sino también del grupo, ¿no? Entonces, si coinciden, no va a haber mayor problema, pero en este caso, es un motivo para que se generen conflictos cuando los intereses son diferentes y la gente o el trabajador va a priorizar sus intereses personales. Recursos escasos. En las empresas o en las instituciones hay pues a veces recursos,
digamos, muy escasos, pocos. Entonces los trabajadores van a competir por esos recursos, ¿no? El presupuesto es poco, ¿no? Los equipos, el material, entonces compiten y eso va a generar pues conflictos y enfrentamientos, ¿no? El choque de personalidades. Los individuos tienen diferentes personalidades, ¿no? Y a veces esto pues no aceptan el enfoque mutuo del trabajo, ¿no? El compartir responsabilidades, el ser solidario, el, el apoyar a su compañero. Eso es personalidad, eso es parte de tu esquema personal. Eso se ha formado en muchos años, ¿no? Entonces, si hay una tendencia a esto, hay mucho egoísmo por parte de algún trabajador, entonces se va a generar pues conflictos porque no puede ponerse en la posición de acuerdos mutuos, ¿no? De enfoque mutuo del trabajo, ¿no? Y cuando exista un conflicto no va a poner tampoco de su parte porque no va a ceder, ¿no? A favor de la meta o los objetivos del grupo o de las personas, ¿no? Entonces es importante, por eso se evalúa, pues, y eso ha tomado mucha importancia en lo que es evaluación de las habilidades personales, personalidad, valores, capacidades de trabajar en equipo, ¿no? Capacidades de dialogar, de comunicación, ¿no? Entonces, eso es lo que se está valorando cada vez más en las empresas. Desempeño deficiente. Uno o más de los trabajadores no se desempeñan a nivel de rendimiento normal. El conflicto es inevitable, ¿no? Cuando hablamos de trabajo en equipo, la persona da todo de sí, pone el mejor empeño porque confía en que sus compañeros también lo están haciendo, ¿no? Pero cuando una o dos personas o algunas personas del grupo, del equipo, no rinden igual, ¿no? Y además puede incluso empeorarse esto cuando los directores o administradores y gestores de la empresa apoyan eso, ¿no? Entonces no se corrige y eso de todas maneras genera pues conflictos, ¿no? Tú das todo y tus compañeros no lo hacen, ¿no? Entonces, de todas maneras, el desempeño deficiente de alguno de los trabajadores va a generar conflictos también. Las causas que hemos expuesto de conflictos terminan creando incomodidad, tensión, ¿no? Y si esto no se atiende, no se supera, se va a convertir en una energía destructiva. Cualquier proceso de resolución de conflictos a nivel interpersonal debe ser destinado a resolver las diferencias de manera justa, en una etapa temprana, de manera abierta, sin represalias, lo más cercano posible a la fuente del conflicto, ¿no? Entonces, acercarse, esto como les repito, es responsabilidad del gerente, del director de la empresa o de la institución, y tiene pues que tener esa capacidad, ¿no? De acercarse al conflicto y atenderlo de manera justa, de manera temprana, oportuna. Si no, esto se va a convertir en algo más grande, ¿no? Entonces, el manejo, a este nivel, el manejo del conflicto es informal, ¿no? Solamente a través del diálogo, no llega a mayores. Y esa es una etapa que se recomienda atender, no obviar, no dejar de atender un problema, un conflicto, ¿no? Porque eso al final se vuelve mucho más grande. El manejo de conflictos interpersonales. Cuando se produce un conflicto interpersonal, la moral del grupo decae, aumenta el ausentismo y la productividad se reduce. Estas son algunas consecuencias de estos conflictos, ¿no? A nivel interpersonal. El grupo ya no tiene el mismo ánimo, ya no tiene la misma voluntad, ¿no? Para trabajar. Hay ausentismo, se produce pues que los trabajadores ya no pongan el mismo empeño, ¿no? Para poder trabajar y por ende la empresa pierde, pues, ¿no? Pierde en lo que es la productividad. Manejar los conflictos es un desafío que tienen que afrontar o tienen que enfrentar los directores o gerentes, los gestores, ¿no? de las empresas y también los empleados, ¿no? Entonces, estos van a responder frente al conflicto de dos maneras, o evitan el conflicto o lo enfrentan. Solo hay dos opciones, ¿no?
Saber resolver conflictos de manera constructiva se convierte en si no se resuelve de manera constructiva, esto es una situación que se puede convertir en muy destructiva y muy negativa. Pero también esta situación de conflicto es una oportunidad para poder impulsar la creatividad de los participantes del conflicto, ¿no? Que son parte del conflicto. Entonces tienen que generar sus propias, echar mano de sus habilidades, de su fortaleza para poder enfrentarlo, ¿no? Y proponer soluciones, ¿no? Entonces, cuando se supera esto, mejora el rendimiento, fortalecen los vínculos y, por supuesto, cada persona ha mejorado sus habilidades para superar esto, ¿no? Estos conflictos. ¿Cómo se va a manejar los conflictos interpersonales? Mencionemos acá hay como fases, ¿no? Hablar con la persona. Por supuesto, siempre recordando que esto es responsabilidad de los que dirigen las empresas, las instituciones. Entonces, hablar con la persona es propiciar una reunión sin interrupciones para tratar con calma esa situación de conflicto, ¿no? Entonces, en una reunión tranquila, calmada y con tiempo, ¿no? Sin que haya esas interrupciones. Porque lo opuesto es cuando el director quiere atender, pero está distraído en otras cosas, no toma mucha atención, atiende a la vez otra cosa, eso es completamente negativo, no ayuda, pues, ¿no? 2. Centrarse en los datos objetivos y obviar cualquier subjetividad. Objetividad y subjetividad. Al margen se deja a un lado la subjetividad. ¿Qué quiere decir esto, no? Ser objetivo, que tiene que centrarse, ¿no? En buscar soluciones. Ya no enfocarnos en las dificultades, en lo que dice una otra persona. No vamos a nunca hacer diferencias, ¿no? Entre juzgar o valorar cada posición, ¿no? No generalizar, no todo o sea, nosotros tenemos esa tendencia a juzgar, a prejuzgar, ¿no? Entonces tenemos que centrarnos en las soluciones, tenemos que ver la situación de manera objetiva, tal como es, ver la situación, no juzgarla, no darle un valor. Cada posición es tan importante como la otra si hay dos personas o dos partes contrapuestas, ¿no? 3, escuchar con atención a la otra parte. No interrumpir, prepararse para reaccionar, no centrarse en las palabras que una u otra persona diga, sino estar pensando en las soluciones de ese conflicto, centrarse en eso, ¿no? Y es bueno también la retroalimentación, que siempre les he mencionado y también les repito ahora, ¿no? Es decir, la persona expresa algo, pero también nosotros tenemos que estar seguros que se ha entendido lo que la otra persona ha querido decir. A eso le llamamos retroalimentación, es decir, es así o es así como tú lo estás explicando, yo lo entiendo de esta manera. Eso es muy importante en lo que es la comunicación y en esta parte, en el punto 4, acuerdo y desacuerdo. Hay puntos de acuerdo, porque no todo es enfrentamiento y conflicto, hay cosas que sí están de acuerdo, los objetivos, las intenciones posiblemente sean las mismas, ¿no? Por el bien de la empresa, ¿no? Por mejorar la situación laboral, en fin. Ambas personas quieren estar o ambas partes quieren estar tranquilos, sin problemas, ¿no? Eso es un acuerdo. ¿Cuáles son los desacuerdos, no? Entonces se hace un resumen tanto de lo que es acuerdos y desacuerdos y ambas partes tienen que estar conformes con ese resumen, ¿no? O tal vez no se considera acuerdo o desacuerdo. Es mm, interesante hacer el resumen y que ambas partes estén de acuerdo y si no, hacer los ajustes necesarios. 5. Priorizar las áreas de las partes o los aspectos del conflicto son importantes, ¿no? No todos. Hay cosas que son más importantes que otras. Entonces, hay que hacer una lista
supuesto ubicar. Entonces, se tiene que priorizar las partes del conflicto y eso por supuesto tiene que estar también de acuerdo en ambas partes, ¿no? En el punto 6, las partes tienen que hacer trabajar cada una de las partes para superar, ¿no? Y eso por supuesto siempre estar de acuerdo. Para superar el conflicto. Cada logro este, valorar y hacer seguimiento de los avances de la superación del conflicto. Entonces, a este nivel estamos hablando a nivel formal, ¿no? Pero llega un momento en que esta situación pues ya no da para más, ¿no? Es decir, las conversaciones, la buena voluntad no da. Entonces, se agota toda la vía informal, ¿no? La vía del diálogo. Entonces, a este nivel, ¿no? A ese nivel informal. Entonces, si los empleados no están conformes, no se supera el conflicto, entonces pueden iniciar un proceso formal a través de presentar una queja, una denuncia, un reclamo, ¿no? Entonces, que puede gestionarse en varios niveles, ¿no? En los tribunales, es decir, en el Poder Judicial, y existen también otros mecanismos, ¿no? De resolución extrajudicial, ¿no? Ahora hay instancias, ¿no? Donde pueden, antes de llegar al Poder Judicial, en unos centros de conciliación, ¿no? Que pueden a lo mejor superar estos conflictos, ¿no? Ya, pero estamos hablando ya esto a nivel ya formal, ¿no? Y por último, revisaremos lo que son técnicas de manejo de conflictos, pero como les digo, ya estamos a nivel ya formal. Arbitraje, conflicto, esto es para conflictos graves o para una solución rápida. Se delega a un tercero, que este tercero tiene la autoridad para diseñar la solución del conflicto. Es decir, ya las dos partes no tienen opción para solucionar, ya no. Se le da a un tercero, ¿no? Que puede ser uno parte de la empresa o puede ser uno ajeno a la empresa, eso depende, ¿no? De la misma situación. Ustedes han escuchado, ¿no? Que, por ejemplo, problemas entre la empresa y el Estado que hacen contrataciones, cuando no se ponen de acuerdo, pasan al arbitraje, ¿no? Ahorita tenemos un problema, ¿no? Que estamos viviendo en lo que es la carretera de Omate, Arequipa, de Moquegua. Hay protestas para que esa carretera inicie sus actividades, ¿no? Que se siga construyendo, pero está pues el conflicto entre el Estado y la empresa que debe terminar la construcción de esta carretera, están en conflicto y están a nivel de arbitraje, ¿no? Entonces la empresa quiere más presupuesto, el Estado dice que no y el centro de arbitraje ha decidido de que se va a suspender la construcción de la carretera hasta que, bueno, no sé, tengan que solucionar, ¿no? De alguna manera. Es decir, lo que el árbitro, en este caso el centro de arbitraje decide, se es, ¿no? Entonces, esto es a nivel de arbitraje. Facilitación. Esto es para conflictos de gravedad menor o media, ¿no? Una persona neutral ayuda al diálogo para resolver sus diferencias y satisfacer las demandas. No se impone la solución, se consensa. Cuando estamos también nosotros viviendo una situación en nuestra región de la creación de un distrito de Moquegua que afecta el territorio del distrito de Algarrobal, ¿no? Entonces, si ustedes recuerdan, el expresidente Vizcarra les manifestó de que tenían que consensuar, que tenían que reunirse y ponerse de acuerdo.
¿no? Para poder superar esto. Entonces estamos hablando a ese nivel, ¿no? Es decir, una persona neutral ayuda al diálogo. Porque imagínense que se pongan las dos partes, solamente las dos partes, es muy difícil ponerse de acuerdo. Entonces, cuando una persona neutral en lo que es la facilitación ayuda a que ellos puedan resolver sus diferencias, satisfacer sus demandas, lo que ellos están, digamos, exigiendo, pero esta persona neutral no impone la solución, ¿no? Sino que ambas partes tienen que consensuar. Lo único que hace la persona neutral es facilitar el diálogo, ¿no? Y por supuesto, los acuerdos, ¿no? 3, indagación. También igual intervienen personas neutrales, pero para valorar el conflicto, ¿no? Es decir, hay un conflicto en que ambas partes no lo perciben igual. Hay un enfrentamiento. Ambos creen que tienen razón. Se delega a una persona neutral para que valore, es decir, haga un análisis del conflicto y determine qué es más importante, qué es menos importante. Bueno, y lo que hace estas personas que intervienen, hacen las recomendaciones para poder superar ese conflicto, ¿no? Entonces las partes también tienen que si le entregan esa opción a un tercero, porque en realidad ellos no lo pueden superar, entonces aceptan las recomendaciones para evitar mayores desacuerdos. 4, la mediación. Los conflictos laborales llegaron a un punto muerto, o sea, ni para atrás ni para adelante. No hay posibilidad ni siquiera para el diálogo, ¿no? Se ha llegado a un punto en que las partes ya no tienen mayores recursos para superar sus conflictos. Entonces hay un mediador ajeno. Su función es crear, motivar para que se retome el diálogo, para que se retomen las acciones, de tal manera que se reinicien las alternativas de solución, ¿no? Entonces a eso se refiere lo que es la mediación. Muy bien, hasta acá hemos llegado, jóvenes, con el tema de lo que es manejo de conflictos. Y como les repito, es la última clase y van a tener un cuestionario que lo van a resolver y también va a ser con nota, ¿no? Con evaluación que se va a promediar con el trabajo del collage. Muy bien, jóvenes, hasta aquí el tema.